Saludos, estamos una vez más aquí en este espacio donde queremos seguir compartiendo el libro de Efesios. Y en esta oportunidad nos toca el capítulo 3, donde venimos ya de ver un capítulo 2, el cual de una forma u otra el Señor habla bastante claro a la vida de nosotros, de que no se trata de, por ejemplo, en el versículo 8, de que la salvación es por obra, sino por gracia. Pero seguimos ahora en el capítulo 3, en el cual vamos a iniciar. No sé si usted quiere decir algo antes de iniciar. ¿No? Que venimos desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y todavía hemos encontrado un imperativo donde Dios no demanda algo, sino que todo Él es el que tiene el control. Así que eso es importantísimo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no hay un imperativo. Siempre Él. No hay honra humana, no hay gloria humana aquí en este caso. Así es. Vamos al capítulo 3. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bueno, de anotar un punto acá, y es por esta causa. Sería bueno, ¿qué causa? ¿Por qué causa? El apóstol Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y esta causa inicia en el versículo 4 del capítulo 2, capítulo 2, verso 14. Ahí inicia esta causa, donde se refiere al grupo de verdades unificadora que tiene Dios para con nosotros. Y eso lo vemos en el versículo más adelante, vamos a desarrollar, pero en el versículo 15 también del capítulo 2, donde habla la persona que están en Cristo es un nuevo hombre. En el capítulo 16 también nos habla de que todos los creyentes son un solo cuerpo. Eso todo está en el capítulo 2. Esa es la causa que el apóstol Pablo está hablando, por esta causa. En el verso 17, que los gentiles, quienes estaban alejados, ahora lo ha hecho cerca. Es el capítulo 2 también. En el capítulo 2 también, verso 19, que todos los creyentes somos por igual miembros de la familia de Dios. En el capítulo 21 y 22, todos los creyentes somos edificados en un mismo cuerpo. Esa es la causa, por esta causa. Por esa razón por que ya le había dicho. Exacto, por esta razón. Y eso es maravilloso, que todo lo que somos en Cristo, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros, y no nos ha dado, todavía no nos da como el permiso de nosotros ejecutar algo, sino que todo lo ha hecho Él. Y Él, donde el apóstol Pablo, por esta causa, le aconseja, le llama la atención para que regresen un poquito atrás al capítulo 2 y vean todo esta, podemos llamarle bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros. Me encanta que aún así el verso, Pablo se presenta, obviamente porque de una manera u otra él tiene que presentarse como apóstol o como prisionero de Cristo. Y me llama la atención el hecho de prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. Así. Me arrodillo en oración. Y es el hecho de que Pablo de una forma u otra, él se considera un prisionero de Cristo. Exacto. Como dijo John MacArthur, un esclavo de Cristo. Él se considera de que de una forma u otra él lo está haciendo porque es por Cristo, de una forma u otra. Exacto. Cristo que lo ha cautivado y lo tiene preso, y por eso él lo hace. Y esa palabra esclavo, que la traducción no le llaman siervo, y eso fue una forma como de que no se sienta tan pesado ese. Pero en el original la palabra es esclavo. Es esclavo. Y Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Para Pablo es una honra ser esclavo de Jesucristo. Para nosotros hoy no. Para nosotros eso no. Pero para Pablo eso era algo tremendo, ser esclavo de Jesucristo. Y me llama mucho la atención el mismo hecho de que, mire cómo este hombre,
Pablo, que uno lo exalta mucho, porque obviamente tiene por qué uno, humanamente hablando, exaltarlo, pero como él se desalma él mismo y dice, mira, todo lo que yo tengo de una forma u otra no es nada, yo estoy domesticado, perdón el término domesticado, pero yo soy totalmente esclavo de Cristo, sin importar lo que yo haya tenido, lo que soy, el gran Pablo, el que perseguí, el que estaba, el que hice, el que puse, y automáticamente dice, todo eso yo lo eché a un lado por seguir a Cristo. Es como yo soy esclavo, diríamos hoy en día, soy esclavo pero porque quiero. A nosotros de una forma u otra este término nos choca mucho, porque obviamente cada vez que pensamos, no, somos libres en Cristo Jesús, pero sin saber el hecho de que el ser libre en Cristo Jesús es que ya no somos esclavos del pecado. No, de una forma u otra el pecado no debería de reír en mí igual, sino que ahora yo cambié de dueño. Pues. Exactamente. Es que esa palabra esclavo, el apóstol Pablo está hablando acá, es una persona que totalmente es libre en Cristo. Dios lo liberó de la esclavitud del pecado, ahora lo hace esclavo en él, pero el hombre más libre es cuando uno está en Cristo, porque de hecho, ¿dónde consiste la libertad del apóstol Pablo y de todos nosotros? Es que ya usted y yo ni el apóstol Pablo hace lo que quiere, sino que hace lo que Cristo quiere, lo que su siervo quiere. Y eso es lo que nos hace entonces a nosotros ser tan libres, que ya uno no hace lo que uno quiere, sino lo que ya Cristo quiere, y ahí es que consiste la libertad. Y por eso es que Pablo se siente orgulloso. Yo soy esclavo de Jesucristo. Nosotros hemos malinterpretado entonces la libertad, porque entendemos que la libertad de una forma u otra es yo poder hacer lo que me da la gana. Y eso no es. Eso, si yo hago lo que yo quiero, todavía yo soy esclavo del mundo, de la carne, de los deseos. La única libertad exactamente es libre es cuando uno hace solamente la voluntad de Cristo. Eso nos hace libre. Porque es que esa es la mente de Cristo. Entonces esa mente actúa en nosotros con una libertad, pero haciendo todo lo que Cristo quiere. Ahí consiste la libertad. Hacer todo lo que Cristo demande, eso es ser libre. Pero si yo ligo mi libertad y hago lo que yo quiera, entonces yo no he sido libre en Cristo. Dice la Nueva Versión Internacional: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. O igual, nuevamente, mira cómo Pablo se desalma. Él de una forma u otra tenía el cielo ganado, ¿no? El cielo ganado. De una forma u otra, él no fue por él, sino en sí fue por los gentiles lo que él, de una forma u otra. Yo no voy a decir esto para que no suene feo, pero Pablo vendría a ser como una especie de suplantador de la gracia, ¿cómo le explico? Como Pablo se puso en el medio para que nosotros, los gentiles, tuviéramos una oportunidad en Cristo Jesús. Como una parte de un puente. Él fue el puente. Él sería la fe en este caso, que es como un puente para llegar a Dios. Entonces Pablo sería como ese puente intermedio entre los gentiles y Cristo en este caso. Es precioso. Dice el versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y la versión internacional dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Exacto. Hay una versión aquí que te nos dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben bien. Es que es muy diferente la connotación que da entre uno y otro. Que Dios me ha escogido de manera especial, extendiéndole su gracia a ustedes, los gentiles. Sí. Ustedes saben eso. Es decir, que allá es mucho más incómodo darle el entender lo que el apóstol Pablo quiere decir. Y lo mismo, la responsabilidad que tenemos los creyentes de nosotros saber, de estar enterado de todo el plan. De una forma u otra, Pablo se lo decía a esta persona de Éfeso: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios. Es una responsabilidad del creyente. Y una de las cosas que he estado analizando en estos últimos días es qué penoso es que las personas, sobre todo los creyentes, andamos detrás de saber de la Biblia, pero no en la Biblia. Exacto. O mejor dicho, saber de Cristo, pero no a través de la Biblia, sino a través de lo que me dicen las redes, a través de otro que
Exacto. Es como que yo estoy esperando que otro me interprete Exacto. para darme las cosas como que si yo fuera un niño. Exactamente. Dame la leche, como dice Pablo. No, ya deberíamos de estar al punto de poder comer cosas sólidas, de nosotros indagar en la misma palabra. Pero estamos perdidos. Entendemos que hay cosas, no, que son muy difíciles. Dame dejar que el pastor sea que lo analice y me lo dé como él lo entienda. Y por eso el apóstol Pablo en algunos libros más habla de procurar con diligencia. Es decir, es un esfuerzo, escarbar, buscar, descubrir, porque todo está en las escrituras. El punto es que cuando leemos, lo vemos y lo creemos como lo leemos, ese es el punto difícil, porque eso está mucho más allá de lo que uno puede estar leyendo. Por eso el apóstol Pablo nos manda a escudriñar, a indagar, a buscar mucho más profundo en lo que es las escrituras, porque repito, todo está ahí, pero no está a la luz del día. Hay que tomar tiempo para esto, hay que escarbar, pero vuelvo y repito, diligentemente, ¿entiendes? Porque hay algo glorioso, yo le llamo a eso el tesoro escondido en la palabra, pero que está ahí, está ahí. Entonces, la gente le es difícil, es más fácil yo sentarse a oír que aquel de su opinión y yo la creo. Y creo eso. Yo creo eso. Sin ninguna base, sin ninguna, vamos a usar este término, sin ninguna revelación de una forma u otra del espíritu hacia mi espíritu. Exactamente, exactamente. Porque es precioso y me encanta el hecho de que, oye, cada vez que uno de una forma u otra indaga más en la palabra, uno tiene base de donde, que lo que ya uno ha experimentado ya tiene una base. Claro. El porqué. Hay veces que tú entiendes el porqué de las cosas después que la ves en la palabra del Señor. Así. Porque en principio uno pudiera decir, no, esto me pasó mal, pero sí, obviamente te va a pasar mal y tú lo vas a ver así todo el tiempo, hasta que de una forma u otra tú no seas el que escudriñe la palabra. Y un texto que me encanta, si alguno está falta de conocimiento porque no entiende algo, no se ponga a averiguar lo que dice el pastor, dice pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Por eso la oración es parte de un creyente que va a crecer bien, tiene que tener oración y estudio de la palabra. Dice el verso 2, lo repito, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Sigue marcando el hecho de que aún esto que uno, de una forma u otra, el Señor le da a uno, no es para nosotros mismos, es para seguir expandiendo el reino. Exactamente. Dice el verso 3, decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya le describí brevemente. Exacto. Así ya Pablo había hablado un poco más atrás. Hay algunos que dicen que Pablo escribió una carta a los Efesios, pero se perdió esa, que es donde toma eso acá. Y me llama la atención esta palabra, el misterio, de la cual él viene a descubrir. Es un secreto para ellos. Es un secreto que no lo descubrieron ninguno de los hombres, pero no porque ellos no indagaron, sino porque no le fue revelado a ellos. No era para ellos. Es decir, esto es como algo tan contradictorio. Esto no se trata ni de yo ir a seminario, qué bueno ir, hay que ir a seminario. Pero si Dios nos revela esto, si yo leo la palabra y Dios no me ilumina, entonces yo estoy leyendo un libro más y voy a entender un libro, pero en ese libro hay una revelación que tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo, porque de la única manera que voy a entender lo que Dios quiso decir, y eso se va a oír feo, no lo que la Biblia dice, sino lo que Dios quiso decir en la Biblia, entonces yo me quedaré solamente con lo que la Biblia dice. Ahora, si yo espero y oro, como ya tú dices, estudio, profundizo, entonces sí, hay algo secreto que Dios va a revelar, que está en las Escrituras. Sí, está ahí. Está en las Escrituras, pero tiene que haber una iluminación a través de ella. De hecho, por eso fue que Jesús dijo, yo me voy a ir, pero le voy a dejar el Espíritu Santo, Él lo va a guiar a todo conocimiento, a toda justicia, a toda verdad. Es decir, no es algo que nos dejó la Biblia, porque con la Biblia solo no basta. No, eso no funciona. Hay algo que tienen que dejarnos que entienda cuáles son los pensamientos de Dios. Y solamente el que entiende cuáles son los pensamientos de Dios es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Él va y escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo va a hacer saber a nosotros. ¿Sí?
Eso es tremendo. Y ese misterio, también usamos mucho el término para como, no es un misterio, eso hay que dejarlo ahí. No, al contrario, porque Claro. es un misterio. Está ahí. Claro. Hay un verso y una palabra que siempre me dejaron muy, muy inquieto, pero wow, que es verdad. Todo lo que usted y yo necesitábamos ya está revelado. Ya está revelado. En la palabra. Todo. Ahora, Todo. el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que de una forma u otra nos va a hacer entender Claro. situaciones Claro. que están en la palabra que son incomprensibles de una forma, Exactamente. de una forma u otra para nosotros. Exactamente. Incluso, ¿por qué Dios permite tal cosa? Esa pregunta puede pasarnos a uno todo el tiempo. Sí. Pero cuando estudiamos la palabra deja de ser un misterio el por qué Dios Encontramos la hizo tal respuesta. cosa. Así es. Ah, no, la razón. Hay miles, sí. pero tenemos que escudriñarla. Hay que escudriñarla. Y eso toma tiempo. Así es. Eso es una cosa que no es con, vuelvo y repito, y las redes sociales son un bien, Una bendición y son una una bendición, son maldición. también una maldición, Así igual es. que todas las cosas. Todas las cosas. Sí. Pero lo importante es que usted y yo tomemos tiempo para escudriñarla. Y digo a veces, no quiera tomar la Biblia y leerla en un día. No. Con un verso, 2, 3, el que usted entienda que puede hacer, es mejor que usted esté escuchando solamente Así. lo que dicen. No funciona así. Dice el verso 4, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Exacto. Exacto. Hay que leerlo. Hay que leer. Está ahí. Yo lo dejé escrito. Hay que leerlo. Pero hay que leerlo. Y ustedes lo van a leer y ustedes van a entender quién soy yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes van a entender qué es lo que Dios me ha revelado. Pero tienen que leer eso. Porque si no lo leen, no lo van a entender. Y entonces volvemos a repetir. ¿Cómo vamos a entender esos misterios? Que para Pablo fue un misterio. Lo escribió, pero siguen siendo misterios. Es lo que hay que dedicarse a eso. Eso es un trabajo fuerte. La lectura de la palabra no es algo como yo iba a leer para pasar un examen. Un librito, ¿no? Eso es una vida. Es una vida entregada totalmente a eso. Entonces Dios se complace en su espíritu y nos va iluminando aquello que Pablo dice. Yo lo dejo escrito ya. Léanlo ustedes para que ustedes puedan entender lo que Dios me ha revelado a mí. Ustedes lo puedan entender. Porque de otra manera no se va a entender. No se puede entender. Y lo bueno de esto es que el Señor a través de su Espíritu Santo nos lo va a revelar. Nos va a decir, mira, hay un texto que yo estoy emocionado con él. Y era un versículo que yo le he leído toda mi vida. Y he hasta hablado de él. Pero lo más grande para mí ha sido, ni me acuerdo dónde está el versículo, así que no le voy a decir cuál es el verso, pero sí le voy a parafrasear porque nada más recuerdo el hecho de que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5. En estos días yo digo, de manera personal, yo digo, Dios me reveló. Porque de ahí en adelante yo dije, es que yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida. Porque yo estaba de una manera u otra muy cómodo con el hecho de que yo me presente bien delante de Cristo. Pero yo tengo una esposa que de una forma u otra yo tengo que amarla como Cristo. Exacto. Pero ese no es el tema. Seguimos aquí. El Señor, Él tiene que ir revelándonos esos misterios. Dice el verso 5, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado, y oiga por qué, por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Exactamente. No es a cualquiera, no son misterios humanos, no son revelaciones por lo que yo quiera decir, son revelaciones por el Espíritu, como usted muy bien decía ahorita. Y esas revelaciones, el único que conoce los planes del Padre, aquí en la tierra, es el Espíritu. Es decir, que tengo hablando ya 2 noches, hablando de todos los problemas que hay en la iglesia, que cada uno ha levantado un muro de identidad, una doctrina que lo que se parece más a pandilla, porque los pandilleros hacen eso, tienen sus colores para identificarse cuáles son los suyos y cuáles no. La iglesia también ha hecho lo mismo. Han levantado su doctrina, unos creen que hay pastora, otros creen que no hay pastora, otros creen que hay apóstoles, otros creen que no hay apóstoles, hay que tomar Santa Cena, otros no se puede tomar los pies, y así sucesivamente, tantas cosas, y cada uno tiene su concepto. Ahora,
Y lo decía, ¿por qué viene todo eso? Exactamente por eso. Porque estamos interpretando la Biblia a como yo creo que debe ser. De hecho, la interpretamos muchas veces hasta cultural, que tiene su validez. Pero esto va mucho más allá. El apóstol Pablo está diciendo, esto fue revelado por el Espíritu. ¿A quién? A los santos hombres, apóstoles y profetas. De Dios. Es decir, si hay algo que viene por el Espíritu, para poder entender eso, tiene también que ser el Espíritu que nos la ilumine. Porque no se puede, yo no puedo entender algo que es espiritual en una mente, una interpretación humana. O llamándolo más, llevándolo a una cultura. No, porque la cultura, es que es una cultura, esto es espiritual, ¿entiendes? Ahora, que la cultura yo pueda, para poder ilustrar, para yo poder sacar un bien, está bueno. Pero lo que quiso decir a través de esos hombres, apóstoles y profetas, fue por el Espíritu. La iluminación tiene que ser por el mismo Espíritu. No por, qué bueno, no por un diccionario, qué bueno, yo tengo diccionario de toda clase. Pero el punto de acá es que esto es del Espíritu. Y si yo busco qué dice en griego, qué dice en hebreo, que todo eso es válido, puede hacer que me quede en griego y en hebreo. Y Dios no habla ni griego ni hebreo. Dios habla espiritual. Entonces, para yo entender, tiene que ser esto, en el Espíritu. Por eso es tan importante y lo hemos visto, porque conocemos muchísimas personas que tienen un conocimiento de los textos, de la Biblia, pero una cosa es tú tener pleno conocimiento de esa y otra, vivirla. Exacto. Y el hecho de vivirla, lamentablemente para nosotros los seres humanos, debemos de hacerlo en espíritu. Había un escritor que decía, la única forma de tú acceder a Cristo, a Dios el Padre, es por el Espíritu. No hay una manera. Exacto. Por más que nosotros queramos buscar método, forma, oraciones, Biblia, no hay forma. Si tú no vas por su naturaleza, que es espiritual, no hay forma de acceder a ninguno de los beneficios de él. No hay forma. Y eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espirituales, son verdad y son espirituales. Es decir, no hay nada de que humanamente se puede entender a algo que es espiritual. Tiene que ser por el Espíritu. Y eso fue lo que Jesús nos dejó. Jesús murió para darnos su vida. Porque de la única manera que le vamos a poder entender a Él dándonos su vida. Porque con las nuestras no le van a poder entender. Por eso Él dice que nos dejó su mente. Tenemos la mente de Cristo. Entonces es muchas las cosas que están a favor nuestra en las Escrituras, pero muchas veces la naturaleza humana choca. Se lo dijo Jesús a los discípulos, sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Entonces eso muchas veces pasa, que nuestras tradiciones, nuestro comportamiento, nuestra creencia, nuestra sabiduría humana choca con la verdad de que tienen que ser reveladas por el Espíritu. Y ahí está el contexto. El contexto existe, pero también existe el Espíritu. El Espíritu, claro. Y el Espíritu es más que el contexto. Mucho más. Pero lo malo es que nosotros queremos ese Espíritu, a veces de una forma u otra, que no es el Espíritu nada, no es el Espíritu de Dios nada, porque cada vez que nosotros cogemos la Biblia para hacer lo que nos da la gana, chocar, hacer que la Biblia misma de una forma u otra choque. Claro, eso no es con el Espíritu Santo, eso de una forma u otra es cualquier espíritu menos el real, el Espíritu verdadero.